elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto para mí nuevamente compartir el mensaje de la palabra en este discipulado. Como usted sabe, cada miércoles estamos, recordaba hace un momento con mi hermano John, que ya vamos casi 3 años, más o menos, o un poco más, o un poco menos, no recuerdo, transmitiendo, y pues todo esto ha sido de mucha bendición. Yo sé que al menos para nosotros los predicadores ha sido de gran bendición, y esperamos que también, y deseamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, como el día de hoy. Para mí es un honor y un privilegio nuevamente compartir el mensaje de la palabra y sobre todo iniciar una nueva temporada que lleva por título Cuando mi fe decae. Usted sabe, acabamos de ver la temporada pasada, Sabiduría para cada día, y va culminando apenas la semana pasada con nuestro hermano John, que mensajes y de edificación y de gran bendición. Vamos a iniciar esta temporada, hermanos, y como les digo, es un privilegio iniciar esta temporada e introducirlo a esta nueva temporada y a este nuevo discipulado, en el cual yo sé que posteriormente mis hermanos irán enriqueciendo bastante, como lo han hecho en las otras temporadas. Irán enriqueciendo estos discipulados de los días miércoles de esta nueva temporada llamada Cuando mi fe decae. Y sin más, hermanos, quiero agradecer a los pastores, quiero agradecerle a usted por el tiempo que se toma para ser discipulado. Como subtítulo, hermanos, se le ha puesto a este discipulado: Jesús está conmigo aunque no parezca. Y tenemos el texto base, que es Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, y leemos la escritura. Y entrando él en la barca, ¿quién él? El Señor Jesucristo. Sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Pero me llama la atención que es en signo de admiración, como Señor, sálvanos, que perecemos, ¿verdad? Asustados. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
en forma de pregunta. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oramos. Padre, te damos gracias en este hermoso día miércoles, Señor, en el cual nos permite, Señor, en esta hora, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, Señor, al cual tú nos has traído, Señor, para exponerlo. Te pedimos que tomes control de nuestras vidas, de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tomes control y sobre todo que nos hagas sensibles y obedientes, Padre, a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que obres poderosamente en este mensaje con la guianza de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Hermanos, cabe señalar, hermanos, que Mateo capítulo 8, versos 23 y 24, anteriormente del capítulo 5, en ese orden, pues vamos a decirlo cronológico, no sé si se le diga así, del capítulo 5 de Mateo hasta como por la mitad del 7, el Señor empezó a dar una serie de enseñanzas, las cuales se le titularon algunas el Sermón del Monte. Como usted sabe, el pastor nos ha estado enseñando el Sermón del Monte y la verdad, una palabra que nos confronta, nos impacta, en la cual pues nosotros estamos aprendiendo. Y aquí, en este capítulo 8, el verso 23 al 27, el Señor ya venía de haber dado unas enseñanzas, unos discipulados en el Sermón del Monte. Me llama la atención cómo dice el mismo pasaje, pero en Marcos capítulo 35 al 40. Solo voy a leer Marcos capítulo 4, verso 35. Os dice esto: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Mis hermanos, si usted sigue leyendo el 37 hasta llegar al 40, es la misma historia, solo que contada conforme la vivió Marcos. Y es lo mismo prácticamente como lo vivió Mateo, como lo vivió Marcos, y Lucas también lo describe. Pero me llamó mucho la atención cómo dice aquí en Marcos, precisamente en el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. Y ahí, si usted tiene una Biblia donde habla el Señor, que lo ponen con rojo, lo subrayan con rojo, va a decir esto, o dice esto en rojo: pasemos al otro lado. Es decir, el Señor Jesucristo hablando, no es la palabra del narrador de esta historia precisamente, sino que es la palabra del Señor diciendo: pasemos al otro lado. Entonces, mis hermanos, como que yo me di cuenta de algo ahí importante, que el Señor lo muestra a la luz de la Escritura, como que ya venía el Señor enseñándoles a sus discípulos. Venía haciendo actos de fe como sanidades. Creo que ya había sanado al leproso, ya había sanado a la suegra de Pedro. Si usted estudia unos pasajes atrás, unos capítulos atrás, ya había sucedido eso. Pero antes les había enseñado en el Sermón del Monte cómo se habían de comportar, cómo se tenían que dirigir, una serie de enseñanzas muy bonitas, pero también ya les había enseñado a actuar en fe, hermanos. Entonces, regresando a nuestro texto base de Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, vemos, hermano, que el Señor nos quiere enseñar. Ahí prácticamente, usted tenga en mente el versículo de Marcos capítulo 4, verso 35, donde dice: pasemos al otro lado. Y eso para mí era como invitándolos a un reto, porque dice que dejó ahí a la multitud, y que solo algunas barcas lo siguieron, pero él iba con sus discípulos y él les agarró un tormentón. Como ahorita usted está oyendo, bueno, no sé si alcanza a percibir, pero aquí está lloviendo muy fuerte. Pero hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor le quería enseñar algo a sus discípulos,
porque les digo, cuando dijo él, pasemos al otro lado, era su misma voz, era su propia voz del Señor hablando o como invitando, a ver, vamos a pasar, vamos a ver, ya basta de teoría, ya les puse unos ejemplos de teoría, ahora vamos a poner la práctica, vamos a poner la fe en práctica. Usted se ha de preguntar, ¿pero qué tiene que ver eso con la enseñanza, verdad? Como lleva por título, cuando mi fe decae. ¿Qué tiene que ver? Ahorita vamos a ir viendo qué es lo que tiene que ver. Mire, veamos Mateo capítulo 8, verso 23. Mire, dice el verso 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, hermanos. ¿Qué nos da a entender ahí, hermanos? Que estos hombres estaban maravillados por el poder del Señor. Ya habían visto que no solamente hablaba con una autoridad, sino que hacía con una autoridad. Entonces, dice que sus discípulos le siguieron. Pues, ¿quién de nosotros, hermanos? Si estuviéramos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no le seguiríamos viendo semejante poder y prodigios, hermano. Ya había sanado, ya había sanado a la suegra de Pedro, que son de los más sonados, al leproso, me parece. Ya había hecho milagros y también enseñaba con autoridad, como decían los escribas y fariseos. ¿Quién es este que aún enseña como quien tiene autoridad? Desde luego era nuestro Señor. Pero hermanos, si tú estuvieras en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿lo seguirías? O dirías, no, pues yo no voy, porque ahí dice que sus discípulos, acuérdate que este es un discipulado, y como discípulos tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, y Él les enseñó, ya les iba enseñando, ya les había enseñado, ya los había discipulado, pero también ya les había enseñado a actuar en fe. Ya había hecho milagros, ellos ya habían visto los milagros. Entonces dijeron, no, pues cómo no vamos a seguir a este hombre con semejante poder. Digo, sería algo, mejor dicho, pues sería algo tonto no seguir al hombre que tiene el poder en este caso. Hermano, la pregunta es, ¿tú sigues las pisadas del Señor Jesucristo como discípulo? Hermana, hermano, ¿tú sigues las pisadas de nuestro Señor, así como estos hombres? Estando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hermano, como discípulos tenemos que empezar a caminar en fe, empezar a actuar en fe. Acuerda lo que dice Marcos 4:35, porque Dios nos está invitando, pasemos al otro lado, es decir, vayamos más allá. Esto ya se quedó aquí, vamos más allá, hermanos. Entonces, hermanos, es lo que vemos y aprendemos en este versículo 23. Ahora leamos el versículo 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, o sea, el Señor, dormía. O sea, en su humanidad el Señor estaba cansado. Ya se había cansado, ya dijo, no, pues está, o sea, en su humanidad, el Señor ya se había cansado y era normal que descansara. La pregunta aquí, hermanos, es en el verso 24. Ellos ya sabían, hermanos, que venía una tormenta, siendo algunos de ellos o varios expertos en navegación. ¿Usted cree que no tenían ni idea? ¿No sabían lo que les esperaba? Desde luego que ni se la esperaban, porque si no ellos le hubieran dicho al Señor, no, Señor, espérate, porque ahí viene la tormenta, porque pues, los marinos o los que andan en el mar o en el alta mar conocen cuando ya se viene una tormenta, o conocen los vientos cuando los va a agarrar un ciclón. O sea, es gente, ¿cómo se dice?, experimentada en ese tipo de ambiente. A lo mejor ustedes y yo no vamos ya ahora tenemos los que nos anuncian los huracanes y todo eso, pero en ese tiempo no. Ellos se regían a cómo sentían el viento, cómo sentían las circunstancias del clima, para decir, ahí viene un ciclón y eso. Yo sé que ahí iban varias personas, iban varios hombres que eran navegantes, que era gente
que sabía andar en el mar, que sabía navegar en este caso. Sin embargo, dice el verso 24, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Usted cree que varios de nosotros sabemos cuando va a venir un problema? A veces que sí, más cuando uno los busca, pero a veces que no. A veces que los problemas llegan, como dicen por ahí, llegan solos. A veces que no nos esperamos y ya le diagnosticaron cierta enfermedad a cierto hermano, o a cierta hermana, o a cierto familiar, o a cierto ser querido, y uno empieza a tronarse los dedos, ¿verdad? Pero el Señor nos invita a seguir sus pasos, hermano. En este versículo aprendemos, como les digo, que los seres experimentados, o los hombres de experiencia que iban en esa barca, no detectaron que venía el problema. Entonces ahí aprendemos, hermanos, que el problema o las circunstancias adversas no nos anuncian, no nos avisan, llegan y nos van a tratar de barrer. Entonces, hermanos, vamos viendo que ellos ni idea tenían, y hay veces que nosotros ni idea, ni por acá nos pasa que va a venir un problema o que viene una dificultad. Nos deja ver que los problemas llegan en cualquier momento, hermanos, sean legales, morales, económicos, enfermedad, amenazas, extorsiones, etc., hermana. Todo lo adverso a la vida de un ser humano puede llegar en cualquier momento, pero acuérdate que en esa barca que tú te has subido, que yo me he subido, ahí va nuestro Señor Jesús. En este caso, en su humanidad, Él iba dormido, pero Él ahorita ya está glorificado. Él no duerme y está intercediendo por ti y por mí a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Quien pueda poner ahí un amén en los comentarios puede hacerlo, hermanos. Vamos a leer el versículo 25, hermanos, porque vamos leyendo de verso en verso para ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos, que perecemos. ¿Qué aprendemos en el versículo 25, hermanos? En el versículo 25 aprendemos, hermanos, que el Señor estaba enseñando una total dependencia de Él. A estas alturas, hermano, el Señor todavía no los enviaba como discípulos. Ahí vemos que en este capítulo 8 como que les empieza a enseñar lo que tienen que empezar a hacer, lo que tienen que empezar a practicar. Vemos aquí que el Señor les estaba enseñando una total dependencia de Él. Si usted se da cuenta, allá hasta cuando los manda a reprender y a la gran comisión, es casi por el capítulo 10 de Mateo, ya más adelante, ya que agarraron algo de experiencia. Y luego por el 28 ahí los envió a una gran comisión. Y también vemos, hermanos, que les enseñó a atraer su atención. Y su atención, atraer la atención del Señor, se va a dar solamente, hermanos, cuando le clamamos, cuando le buscamos, hermano, cuando tenemos una búsqueda continua. Ellos expresaron en ese momento: sálvanos que perecemos. Pero más de uno de nosotros muchas veces, hermano, no queremos ni buscar a Dios. Aunque, como dicen por ahí coloquialmente, ves el temblor y no te hincas. A veces que nosotros nos están pasando diferentes adversidades, hermano, y nos damos cuenta, hermanos, que está la adversidad, hermanos, y ni aún así nos podemos postrar ante el Señor y clamarle a Él. Aquí el Señor les estaba enseñando en el versículo 25 una total dependencia a los discípulos, que dependieran totalmente de Él. Como que el Señor dijo: voy a ir a acostarme y pues voy a permitir que se levante un ciclón, una tormenta aquí en medio del mar, a ver qué hacen estos. O sea, como diciendo, a ver si ponen en práctica lo que ya les he estado enseñando. Es lo que podemos ver en este verso 25. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una adversidad? Cuando vemos que
nuestra fe está decayendo, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor. Continuamente clamarle, continuamente estarlo leyendo su palabra, continuamente buscarle, hermanos. No nada más pues el domingo de iglesia, no. Pues ahora sí, o a veces somos muy buenos para decir, pues a ti te oye más Dios, tú órale por mí. No, y no queremos ni siquiera clamar. Sin embargo, estos hombres lo que hicieron ahí era llamar su atención. Señor, sálvanos que perecemos. En una versión creo dice, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? Entonces, hermanos, claro que el Señor tiene cuidado de nosotros, pero a Él le gusta que nosotros clamemos en la adversidad, que le busquemos en la adversidad, hermanos. Eso es lo que aprendemos del verso 25. Pero que no se te olvide, hermanos, que el Señor, en este caso ahí estaba dormido, pero ahí estaba con ellos. Acuérdate que el Señor prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Bueno, sigamos. Capítulo 26 de Mateo 8. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué nos enseña este versículo, hermanos? ¿Qué aprendemos en este versículo? Veamos que así como les estaba enseñando una total y absoluta dependencia, hermanos, también a practicar la fe a Él o en Él mismo, o sea, a nadie más, hermanos. A nadie más tenemos que correr, a nadie más tenemos que clamar. Solamente Él puede reprender cualquier cosa, cualquier circunstancia adversa a tu vida, hermanos. Solamente Él tiene ese poder, hermano, para reprender cierto problema, cierta circunstancia, hermanos. A lo mejor nosotros se nos fue delegado reprender a nuestros hijos. Reprender no significa es regañar o llamar la atención de algo que está mal, corregirlo. Eso es reprender. Entonces el Señor dice que reprendió los vientos y se calmaron, hermanos. Entonces, hermanos, ahí estaba enseñando a sus discípulos. Les digo, previamente ya les había enseñado mucha literatura e incluso les enseñó unos ejemplos de fe y dijo, a ver, es momento que ustedes lo pongan en práctica, así como yo, ahora ustedes lo van a poner en práctica. Digo, a lo mejor uno de ustedes está pensando, entonces Pedro, que era el más aventado, se hubiera levantado y hubiera reprendido a los vientos, ¿verdad? No es precisamente eso, hermano, por lo que vamos a ver en unos momentos. Mire, aprendemos en este versículo, hermanos, que solamente el Señor puede reprender, al menos si de las cosas espirituales se trata. O sea, Él puede reprender todo, o puede hacer lo que Él quiera, Él es soberano, pero al menos si de las cosas espirituales se trata. Vamos a ver Zacarías capítulo 8, verso 2, mire lo que dice. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Estamos hablando, hermanos, que aquí el único que tiene autoridad para reprender es el Señor. Ni tú ni yo podemos reprender al diablo. Si nos damos cuenta en este versículo, aquí fue en unas versiones dice que fue el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El arcángel Miguel o el ángel Miguel. Ni él mismo, mejor dicho, pudo reprender. Así que yo y tú, pues, ¿quiénes somos para reprender, hermano? No sé si te ha tocado ver cuando ciertos hermanos en ignorancia dicen, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo. A lo mejor podremos reprender a una persona, como les digo, basándonos al significado de la palabra reprensión, es llamarle la atención o tratar de corregirlos. Eso también es reprensión. Pero en este caso, en lo espiritual, solamente Dios puede reprender, hermanos. Ya, veamos otro ejemplo. Judas capítulo 1, verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos nuevamente que el arcángel Miguel, uno de sus ángeles, digo, todos son poderosos, pero uno de los más poderosos, el arcángel o el ángel Miguel, ni él mismo se atrevía a decir: yo te reprendo en el nombre del arcángel Miguel, o decía, o en mi nombre, no. Decía: el Señor te reprenda al mismo diablo. O sea, ¿quiénes somos nosotros como para decir, hermanos, yo puedo reprender? Porque a veces a algunos cristianos les gusta hacer mucho circo. Te reprendo en el nombre, te reprendo. Y a veces que no reprenden nada. A veces que ni a los hijos reprenden. Entonces, hermanos, ahí estamos aprendiendo aquí con estas dos citas, que solamente el único que puede reprender es Dios. Por eso que en este caso de la barca, cuando se la devoraba el ciclón, o no sé qué era un ciclón, el único que tenía poder para hacer eso era el Señor. Entonces, y estos discípulos, y el Señor les estaba enseñando que solamente corriendo a Él y clamándole a Él podía pasar algo, no corriendo a un ser humano, no corriendo a alguien de renombre, o de esos hombres que hoy se autonombran apóstoles o grandes profetas, que son muy conocidos tal vez en las redes sociales o muy famosos. No le estaba diciendo eso el Señor: ustedes corran a mí y yo los voy a salvar, yo voy a reprender por ustedes. De hecho, hasta una parte donde dice: yo reprenderé al devorador, dice el mismo Señor. Entonces, ¿quién es el que reprende? Solo Dios, hermano. Entonces es lo que aprendemos en este verso, que es el verso 26 que estamos viendo, ¿verdad? Que estamos tratando de explicar. Sí, de este verso 26. Entonces vemos que el único que puede reprender es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, ¿podemos nosotros reprender a la luz de estos versículos? Pues desde luego que no, ¿verdad? Pero no se desanime, hermanos. Filipenses capítulo 2, versos 9 y 12 dice: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan capítulo 14, versos 3 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que, esto entre paréntesis, mano, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? Ciertamente usted ya se desanimó, porque a lo mejor usted era de los que reprendía hasta al perro, que veía una figura en la sopa y la reprendía, o se agarraba a reprender y pues no pasaba nada. ¿Por qué no? Porque nosotros no tenemos esa autoridad. Sin embargo, dicen estos versículos que nos fue dado un nombre, que es sobre todo nombre, que se nombra Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿podemos reprender nosotros? No, pero en el nombre de Jesús, y dándole algo muy importante, la gloria al Padre, como dice Juan capítulo 14, verso 13 y 14, verso 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Es para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? A lo mejor cambiar nuestra forma de reprender, ¿no? A lo mejor por eso decían los antiguos: el Señor te reprenda. Judas también lo nombró: el Señor te reprenda. Entonces, ¿cuál es el Señor? Es justamente el Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Decir: el Señor te reprenda, el Señor Jesús te reprenda, el Señor Jesús te reprenda. No nosotros, porque la gloria va a ser para Él. Porque si se empieza a retorcer, hay alguien ahí, el Señor te reprenda. Yo he visto, me ha tocado ver algunas liberaciones, hermanos, que duran 3, 4 horas, hermano. Y cuando nuestro Señor, con su pura presencia,
empezaban a manifestarse los demonios y les decía: sal fuera. Y ahí están hermanas o hermanos batallando con una liberación, porque a lo mejor están usando mal el nombre, o en este caso como el Señor Jesús que reprendió los mares. ¿Qué tal si el Señor les hubiera dicho: espérenme tantito, bueno, a ver, déjeme dormir, a ver tú, no sé, uno de los discípulos, a ver tú, Pedro, que eres el más aventado, reprende a los vientos y déjenme dormir y vas a ver que se calma? No, no le dijo eso. Él se paró y fue, y él reprendió y se calmó todo y hubo grande bonanza. Bueno, esto fue lo que nos enseña el capítulo 26. Ahora vamos al capítulo 27, hermanos, en Mateo capítulo 8. Dice el verso: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Vemos que aún así, hermanos, la ignorancia de los discípulos de Jesús todavía no se habían dado cuenta o no se habían percatado, ya que les había enseñado una serie de enseñanzas con poder en el Sermón del Monte, y luego que ya les había hecho sanidades y milagros y prodigios. Aún así se preguntaron y decían: ¿quién es este hombre? Aún no comprendían, hermanos, quién era Jesucristo. Estaban entrando, hermanos, en un proceso de aprender. Tenía que suceder esto para ellos. Era necesario, hermanos, ese proceso de esa tormenta para que ellos crecieran espiritualmente, hermanos. Porque cada que hay una tormenta en nuestras vidas, hermanos, es para que Dios procese algo en nuestras vidas, para que Dios cambie algo en nuestras vidas. Nosotros, o sea, en pocas palabras, es necesario el proceso, hermanos. Si tú estabas esperando que a lo mejor en esta ocasión esto fuera de que el Señor te consolara, hermanos, déjame decirte que no. El Señor tiene sus discípulos, tiene sus seguidores, y tales van a pasar por muchos procesos, hermano. Veamos dos ejemplos. Uno de ellos, David, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor que el Señor amaba. Vemos que escribe en el Salmo 22, verso 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenía una lucha él, tenía algo que lo afligía. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que ahí David empezó a clamar. Y podríamos hablar de más personajes en la Biblia, como Elías, en el caso de cuando que acabó los 450 profetas de Baal, y después la mujer lo quería matar. ¿Qué hizo? Se echó a correr y huyó. ¿Cómo? El hombre poderoso que hacía descender fuego del cielo y que consumía a los profetas de Baal, que mató a los profetas de Baal, o que provocó que mataran a los profetas de Baal, se echó a correr. Porque muchas veces, hermano, hay procesos en los cuales nosotros es necesario que pasemos, hermano. Pero veamos el ejemplo supremo, hermanos, un ejemplo supremo, y eso lo vemos en el capítulo 27 de Mateo, verso 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesucristo clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, traducido al español: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, hermanos, vemos que muchas veces, hermanos, estos procesos son necesarios. El proceso que tuvo el Señor Jesucristo ahí cuando estaba en la cruz, Él se sintió totalmente solo, hermanos. Se sintió totalmente solo. Que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé cuál sea tu situación en este instante, hermano. Tal vez estás pasando una adversidad muy, muy fuerte, que no sabes quién te puede ayudar. Pues solamente, hermanos, como hicieron los discípulos, corre a los pies del Señor, busca al Señor, clama al Señor, llama su atención. ¿Cómo? Con santidad, con consagración. Búscalo en las noches, en la oración, hermano, en la madrugada, todo momento que puedas, busca al Señor. Así como estos corrieron, los discípulos corrieron: Señor, sálvanos, que perecemos. Hermanos, nosotros no estamos exentos de este tipo de tormentas en nuestra vida. Digo tormenta como cualquier problema de adversidad, hermanos. Eso se le puede llamar una tormenta, hermanos. No somos la excepción, hermanos.
Finalmente, hermanos, Hechos capítulo 14, verso 22, dice esto, hermanos: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este versículo, hermanos, nos muestra que vamos por buen camino, es decir, enfatiza que la vida cristiana no está exenta de dificultades, sino que implica muchas veces sufrimiento y perseverancia en la fe, porque sin fe, hermanos, que es imposible agradar al Señor, hermanos. Entonces, mis hermanos, yo sé que a lo mejor hoy esperabas una palabra más consoladora, pero ¿qué más consuelo es saber que el Señor está ahí? En el caso de los discípulos, estaba dormido, ciertamente, como humano, era un humano. Sin embargo, Él ahorita está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. De hecho, hay un ejemplo cuando se acerca al Señor y le dice a Pedro: Pedro, tú has sido pedido para ser zarandeado. O sea, iba a entrar en su tormenta Pedro. Pero dice esto: más confía, porque yo he orado, te voy a parafrasear la cita, yo he orado al Padre para que tu fe no decaiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr al Señor, hermanos, hermanas, y decirle: Señor, por favor, sigue intercediendo por mí, clamo a ti, aquí estoy, mira, sigue intercediendo por mí para que mi fe no decaiga, Señor, para que mi fe se mantenga ahí, hermanos, porque cuando nuestra fe decae, hermanos, ya te di unos ejemplos del mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz, estaba pasando un proceso para cumplir un propósito. Mismo Pedro estaba pasando un proceso para cumplir un propósito. El propósito de Pedro era, dice, pero cuando tú hayas salido de eso, regresa y dale ánimo a tus hermanos, dale fuerza y dales palabras de consolación y fuerza para que ellos puedan salir adelante, hermanos. Recuerda que el subtema de esta noche es: Jesús está conmigo aunque no parezca. El Señor está ahí con nosotros, hermano. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin, hermanos, hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él nos arrebate, hermanos. El Señor está con nosotros, que no te quepa la duda. Mis hermanos, pues ha sido el mensaje de esta hermosa noche, el discipulado de hoy. Sé que el Señor te ha hablado y vamos a orarle al Señor para cerrar y concluir esta enseñanza, pidiéndole que nuestra fe no falle cuando nos encontremos en adversidades. O hermana, hermano, no sé si estás en este momento en una adversidad, el Señor te va a guardar, el Señor te va a proteger y sobre todo el Señor va a pedir al Padre para que nuestra fe no decaiga. Pero los procesos, hermanos, son necesarios, son inevitables en este camino del cristianismo y requerimos prevalecer en la fe, haciendo actos de fe. Si la palabra dice que tengo que orar, tengo que orar. Si la palabra dice que me toca ayudar o el Señor me pone el sentir de ayunar, tengo que ayunar, hacer actos de fe, hermano, y nuestra fe va a ir creciendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que oramos. Padre, te agradecemos en esta hermosa noche que nos permitiste estar aquí, Señor. Recibe toda gloria y honra y alabanza. Tú eres el único Dios y mediador entre los hombres, Señor. Nos acercamos en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote, Señor, que aumente nuestra fe, que nos permita, Señor, que nuestra fe no decaiga en los tiempos, Señor, en las circunstancias adversas, Señor, que nuestra fe no decaiga, Señor, y que estemos, Señor, Señor amado, buscándote a cada momento y a cada instante, Señor, y que sepamos que tú estás aquí con nosotros, aunque no parezca, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido todo por hoy. Gracias, para mí fue un placer. Agradezco a nuestros pastores nuevamente la confianza, a nuestro hermano John por todo lo técnico. Gracias, John, y gracias a ustedes, hermanos, por tomarse su tiempo. No se olvide que nos vemos por acá el próximo miércoles en punto de las 7 y el domingo también a las 10 y 12 del mediodía. Así que recibo un abrazo, hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.
Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.